fue enviado a la tierra para hacer un trabajo, luego regresar al cielo. Ser enviado de otro mundo estaba muy presente en la conciencia de Jesús. Recuerda, si no eres consciente de algo, entonces no puedes usarlo. No podemos vivir una vida del cielo si no somos conscientes de ello. No podemos vivir de la manera que Dios planeó para nosotros después de la salvación si no sabemos lo que tenemos. En Juan 17, verso 17, Jesús orando al Padre por sus discípulos dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar en el griego es la palabra agiazo, que significa consagrar, purificar o separar, o consagrar, separar o purificar. La mayoría de las personas cuando leen esta declaración piensan que cuando vivimos según las palabras de Dios nos ayudará a vivir vidas santas que nos distinguen del pecador. Si bien es cierto que vivir según la palabra de Dios nos ayudará a vivir vidas santas, pero esta declaración no se está refiriendo a eso. Es mucho más que eso. La palabra verdad es la palabra griega aletheia, que significa realidad. Básicamente Jesús está diciendo: Padre, sepáralos del mundo mediante tu realidad. Tu palabra es la realidad. Aquí Jesús está hablando de otra realidad, de una realidad alterna, de algo diferente a la que todos los demás están experimentando. Además, Jesús nos está dando una pista de por qué estaba obteniendo resultados sobrenaturales, como calmando la tormenta, multiplicando los alimentos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Jesús estaba viviendo la vida como un hombre ungido por Dios, pero viviendo de otra realidad. Él no vivía de acuerdo a la realidad del mundo con sus imposibilidades. Él vivía de acuerdo a una realidad alterna mientras estaba en la tierra. Y era su deseo que sus discípulos, que te incluyen a ti y a mí, viviéramos permanentemente en esta realidad alterna. Ahora, el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos no fue simplemente para hacerlos hombres buenos, sino para hacerlos representantes del reino con poder y autoridad, exactamente como Jesús cuando estuvo en la tierra. Para que incluso cuando Jesús ya no estuviera en la tierra, el mismo ministerio de poder continuara a través de aquellos que se unieran a Él por medio de la salvación. Entonces, ¿qué es esta realidad alterna? Es una realidad de bendición que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén. Así que veamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo. Noten que primero los bendijo y de allí les dijo. Primero los bendijo para empoderarles a prosperar. Quiere decir que Dios le estaba pasando a Adán el mismo poder que utilizó para crear la tierra. Porque Adán iba a tomar esa bendición para continuar con el resto de la creación. Verso 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes que Adán pecara, tenía dominio absoluto sobre la tierra y todo lo que había en ella. Adán tenía el control de la tierra, el agua, las plantas, los animales, todo estaba bajo la autoridad de Adán. Adán vivía en la bendición. El reino de Dios estaba en completo dominio. No había enfermedad, ni muerte, ni escasez. Adán y Eva tenían acceso al cielo sin obstáculos porque no habían pecado. Sin embargo, una vez que Adán pecó, todo cambió. Su realidad cambió.
Sus sentidos físicos comenzaron a convertirse lentamente en el líder de su vida y su sensibilidad espiritual comenzó a desvanecerse lentamente. Entonces se abrió una nueva realidad para Adán, una realidad dominada por la maldición, una vida que estaría regida por la muerte. Adán pasó de ser un guardián del jardín a ser un jardinero. Su único trabajo era cuidar el jardín del Edén y proteger todo lo que se le había proporcionado. Después que Adán pecó, ahora tenía que trabajar para conseguir lo que necesitaba. Adán pasó de ser un vigilante a ser un trabajador. En el jardín del Edén, todo lo que Adán necesitaba para vivir ya estaba provisto. Era una vida de gracia y Adán la cambió por una vida de obras, en una vida regida por la maldición. Entonces todos los seres vivos comenzaron a decaer. La vida de Dios que estaba en la humanidad para protegerla de toda enfermedad, dolencia y decadencia habían desaparecido. El hombre quedó abandonado a su propio entendimiento y caminos, andando según el mundo de la muerte. El acceso al cielo se cerró. La enfermedad y la dolencia reinaban. Los médicos acabarían ocupando el lugar de Dios como fuente de sanación y el amor de muchos comenzó a enfriarse. Esto es en lo que se convirtió en la realidad del mundo. Una vida de limitaciones, muerte, destrucción, hambruna, pobreza y dependencia de sí mismo. La realidad del mundo es lo que es normal para nosotros porque es en lo que hemos crecido. Desde el momento que llegaste a este mundo, por ejemplo, la sociedad te inculcó que resfriarse es normal. Que si tienes fiebre o dolor de garganta durante el invierno es normal. Que si tienes dolor de cabeza o dolores musculares, la única solución es tomarte una aspirina o cualquier otro medicamento. La realidad del mundo nos dice que si a alguien se le diagnosticó cáncer, la única solución es someterse a una quimioterapia o radioterapia. Esta realidad considera a los médicos como la única fuente de ayuda física. Entonces, a medida que creces, te van contando todas estas cosas. Tu familia, tus maestros, la iglesia, los medios de comunicación, la sociedad, te dicen que todas estas cosas son parte normal de la vida. La enfermedad, la carencia, las imposibilidades que están por todas partes es la realidad del mundo. Como resultado, lo que solía ser normal en el jardín del Edén se convirtió en cosas que solo estaban disponibles si se vivía una vida de fe para quienes las perseguían. Y sin embargo fueron muy pocos y distantes entre sí los que lo hicieron. La realidad del cielo se convertiría en una realidad alterna. Y la realidad del mundo, dominado y lleno de maldiciones, se convertiría en la realidad de la humanidad. A lo largo de los años anteriores a la primera venida de Jesús, hubo algunos que vislumbraron esta realidad alterna y por breves momentos accedieron a ella y manifestaron el cielo. Multiplicaron los alimentos, resucitaron a los muertos, dividieron las aguas, detuvieron el sol. La historia de estas personas a veces parecen historias de superhéroes. Algunos dicen que fue porque eran especiales. No, fue porque vivieron de acuerdo a esta realidad alterna. Puede que la hayan vivido durante días o por unos momentos, pero cada vez que lo hicieron, lo sobrenatural se volvió natural y lo imposible se volvió posible en ese momento. Amados, la voluntad de Dios para su nueva creación es que vivamos una vida libre de limitaciones de la realidad de este mundo que está bajo maldición. Hay una razón por la que de manera innata nos identificamos con los superhéroes y buscamos constantemente formas de ir más allá de lo que experimentamos con nuestros sentidos físicos. Sabemos que debería haber más, pero no podemos verlo debido a la torpeza de nuestro corazón. Mientras otros viven de acuerdo a la realidad de la muerte, otros viven de acuerdo a la realidad de la muerte y decadencia del mundo, nosotros podemos estar en este mundo, pero vivir de acuerdo a una realidad alterna.
Una realidad que reemplaza lo que la mayoría de la gente conoce como la capacidad de ver la muerte y sin embargo nosotros ver vida. Ver una montaña, mirar una montaña y verla como un grano de arena. Mirar un cáncer vivo y sin embargo verlo muerto. Fue esta realidad alterna la que Jesús vino no solo a introducir, sino a hacer posible que vivamos en ella y manifestemos el cielo mientras estamos vivos en la tierra. Existen muchas razones bíblicas que explican la razón por la que Jesús vino a la tierra. Y una de ellas fue para librarnos de la realidad de la maldición y restaurar la bendición que Adán perdió en el jardín del Edén. Por eso se nos dice en Efesios 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta bendición es el pacto de Dios que se sobrepone a la maldición. Esta bendición nos pone en una posición mucho mejor que la de Adán, porque la bendición de Adán fue solo para la tierra. Nuestra bendición es aquí en la tierra y en el cielo. Lo único que tienes que hacer es activar esta bendición por medio de tu fe. No solamente nos libró de la realidad de la maldición. Colosenses 1, verso 13, dice que nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar es la palabra griega metistemi, que significa llevar de un lugar a otro de cambio de situación. Quiere decir que a través de la salvación, Jesús nos libró del reino de Satanás, luego nos tomó con él y nos puso en su reino y nos hizo sentar en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Y en su reino, el dolor y la enfermedad no existe, el temor no existe, la depresión no existe, las cosas de la maldición no existen. Jesús nos está poniendo en una posición que mientras vamos caminando en este mundo, podemos vivir desde otro mundo. Aunque estamos en un cuerpo físico y estamos en un mundo físico, somos seres espirituales nacidos del reino del Espíritu, creados para vivir desde ese reino. Y es en ese reino en el que usted y yo estamos ahora mismo. Usted quizás no lo ve, quizás no lo siente, quizás ni lo huele, pero es un reino en el que tenemos acceso ahora mismo. Y es en ese reino donde lo imposible se hace posible. Es donde las sanidades y milagros tienen lugar. Esto es parte del reino de Dios. Tal vez has venido con un dolor, con una enfermedad. Puedes estar escuchando esta palabra y Dios está haciendo algo en tu cuerpo. Amados, podemos estar en este mundo, pero debemos darnos cuenta que somos del reino de Dios. No estamos esperando llegar al cielo para experimentar los beneficios del reino. Podemos tener la voluntad de Dios en el cielo, aquí en la tierra. En Lucas capítulo 11, verso 12, vemos que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Cuando miro al cielo, no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay temor, no hay depresión. Y si esas cosas no existen en el cielo, ¿por qué tengo que pensar que todavía son posibles para mí? Si podemos tener la voluntad de Dios del cielo en la tierra, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no aplicar esto en el área de la prosperidad, la sanidad, el gozo, la paz? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría no hemos renovado nuestra mente al reino y todavía pensamos que estas cosas son posibles. Por eso el apóstol Pablo nos mandó a cambiar nuestra perspectiva del mundo a una perspectiva celestial.
Nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que debes buscar las cosas de arriba, donde Cristo está, y lo mismo, donde tú estás. Verso 2. Pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué tienes que mirar las cosas de arriba? Porque cuando nacimos en esta tierra, crecimos aprendiendo cómo debe ser un ser humano. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos que aprender a cómo ser un espíritu. Verso 3. Pongan su mira en las cosas del cielo, porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amado, tienes una nueva vida que no está atada a este mundo. Tu nueva vida está conectada al cielo. Y si yo quiero saber lo que puedo experimentar, no tengo que mirar acá. Tengo que mirar a Jesús en el trono. Porque la vida que Él experimenta es la vida que yo también puedo experimentar. ¿Y cómo es eso posible, hermano? Porque cuando nací de nuevo, yo no me uní a Jesús de Nazaret. Yo me uní al Cristo glorificado. Tenemos que mejorar en ser espíritu y darnos cuenta que hemos muerto y resucitado con Cristo y ahora hay una nueva vida. En la medida que pensemos, creamos y actuemos como somos en nuestro espíritu, en esa medida experimentaremos la vida de Cristo en nuestra carne. Mi cuerpo puede estar en este mundo, pero como ser espiritual estoy conectado al reino de Dios y vivo desde Él. El problema surge cuando no me doy cuenta de esto y sigo viendo que lo que es normal para el pecador es normal para mí también. Mientras nos sigamos viviendo en la realidad del pecador, no podremos actuar en la realidad del cielo. Mientras tengamos pensamientos de pobreza, de dolor, de enfermedad, tendremos los resultados de esos pensamientos. Por eso muchos cristianos, cuando están enfermos, mueren confesando escrituras de sanidad, porque no se ven a sí mismos en la realidad del cielo, unidos a Cristo y su vida fluyendo en ellos, porque piensan que no lo tienen. Están viviendo en la realidad del pecador y no en la realidad del cielo. La realidad del cielo me dice que por la llaga de Jesús, Isaías 53, verso 5, que por la llaga de Jesús yo he sido sanado. La realidad del cielo me dice en Romanos 8, verso 11, que el mismo espíritu de vida que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita dentro de mí y vivifica mi cuerpo mortal. Solo necesito desatar ese poder para que lo que Dios ha provisto en el espíritu se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que renovar nuestra mente a la realidad del cielo. Legalmente Jesús nos conectó con Él en el espíritu, pero tú y yo tenemos que permanecer conectados con nuestra alma. Porque puedes ser salvo y tener la vida de Dios en ti. Pero si tu mente todavía está muy consumida con pensamientos de pobreza, dolor, enfermedad, el diagnóstico y el pronóstico, entonces tendrás el resultado de esos pensamientos. Porque en tu mente te has conectado al mundo, te has conectado a la enfermedad, te has conectado a la maldición, te has conectado a la muerte y solo tú puedes desconectarte y volver a conectarte a la vida de Dios, conectarte a la realidad del cielo, de quién eres y lo que tienes en Cristo. Porque si me veo a mí mismo como un simple terrícola, entonces voy a ver las circunstancias de este mundo como normales para mí. Por ejemplo, si veo el cáncer, el virus o cualquier otra enfermedad como normales, me vuelvo susceptible a ellas. Pero si veo las circunstancias del mundo desde la perspectiva del cielo, entonces las cosas son diferentes. Amados, si quieres ver la realidad del cielo, mira a Jesús.
En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerda, la palabra verdad es la palabra realidad. En otras palabras, las palabras y acciones de Jesús no solo eran la verdad, sino también la realidad. Jesús nos está revelando una realidad alterna en la que tú y yo podemos vivir mientras estamos en la tierra. El vivir de acuerdo a una realidad alterna no quiere decir que vamos a negar lo que está pasando en este mundo. Pero Jesús dijo que hay una realidad mucho más grande que la que estás experimentando con tus sentidos físicos. Así que tú y yo vamos a vivir de acuerdo a una realidad alterna que, a pesar de que estamos en este mundo, sabemos que hay algo mucho más grande, poderoso, sobrenatural, que está reemplazando lo que veo, lo que escucho y lo que siento. El mundo te ha programado para decir las cosas en base a lo que ves, pero debes decir las cosas en base a lo que Dios dijo y no en lo que ves. Cuando hablas desde tu espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, traerás lo que necesitas del mundo espiritual al mundo físico. Así operó Jesús. Funcionó en el mundo espiritual y en el mundo físico al mismo tiempo y habló en completa armonía con ambos reinos. Puedes operar como Jesús operó en la tierra, porque no estás sujeto a las cosas que están sujetas a las personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo. Ellos solo viven por su razonamiento carnal, sus sentidos físicos y su razonamiento carnal, pero tú y yo podemos vivir como Jesús en esta tierra. Gloria a Dios. El ministerio de Jesús no solo consistía en traer salvación y revelar el amor del Padre, sino también en combatir las imposibilidades del mundo físico. Jesús se esforzaba por mostrar a sus discípulos cómo vivir como hijos de bendición en lugar de hijos de maldición. Por esta razón, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos, debería ser una manifestación del reino. Las realidades alternas del cielo usurpando las realidades de este mundo bajo maldición. La justicia de Dios prevaleciendo sobre la injusticia del mundo. Jesús nos mostró lo que es posible como un hombre viviendo en la tierra, pero viviendo desde el cielo. Sin embargo, si vamos a hacer las obras de Jesús, debemos compartir la misma perspectiva que Jesús tenía cuando estaba en la tierra. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo hablando con Nicodemo en Juan 3, versículos 12 y 13? Le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No dijo el Hijo del Hombre que está en la tierra, le dijo el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo: bajé del cielo y aunque estoy en la tierra hablando contigo, en realidad estoy en el cielo. Amado, al igual que Jesús, tenemos la posibilidad de vivir en la tierra y vivir en el cielo. Tenemos la posibilidad de entrar a través del velo a la misma gloria sin ni siquiera dejar mi cuerpo, porque soy uno con Él y Él uno conmigo, y estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre. Necesitamos tomar una decisión de vivir aquí desde el cielo. ¿Cómo puedo vivir aquí desde el cielo? Tienes que estar consciente de que Dios el Padre nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y de que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos que tener la mentalidad de Cristo y reconocer en dónde estamos sin importar la ubicación. En el reino del Espíritu no hay fronteras ni distancia. En Juan 14, versículo 10, Jesús le dijo a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Si Dios, que es espíritu, está en el cielo y también estaba con Jesús cuando estuvo en la tierra. De la misma manera, Jesús está en el cielo y también está en ti. Amén. Cuando estás consciente de quién eres y dónde estás en Cristo, tú estás en el cielo, aquí en la tierra. Eres uno con Dios, obtienes los pensamientos de Dios y Él es el que produce en ti el querer como el hacer su buena voluntad. Hay una realidad alterna en la que tú y yo podemos vivir mientras estamos en la tierra. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2, verso 20, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe de Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una realidad alterna en la que podemos vivir. No tienes que vivir como vive un pecador. Eso no te pertenece. Hemos sido redimidos de la maldición. Estamos en el reino de Dios, un nuevo reino, donde las cosas de la maldición no existen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Han aprendido algo esta mañana? Gloria a Dios. Pronto va a salir mi libro acerca de la vida sobrenatural, viviendo en lo sobrenatural. Va a ser de mucha bendición. A mí me está ayudando mucho porque, bueno, ya no me preocupo por las finanzas, no me preocupo por las cosas materiales, porque estoy aprendiendo a cómo vivir con los principios del reino. Puedo tener gozo, paz, que están dentro de mí. Los saco dentro de mí cuando quiere venir la circunstancia. Saco la paz, el gozo dentro de mí y comienzo a alabar a Dios. Hay una vida diferente en la que podemos vivir mientras estamos en la tierra. Amén. Digan conmigo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Dios le continúe bendiciendo. Gloria a Dios.